Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Viernes 4 de diciembre. Estamos en el conteo de la regresiva final de este último trimestre del año. Y indiscutiblemente que en el mundo han acontecido una serie de hechos importantes a partir de los atentados de París del pasado 13 de noviembre, que han cambiado el curso de los acontecimientos y han generado mucha tensión, sobre todo en torno a el Estado Islámico y todo lo que implica y todo lo que ha significado como ofensiva de parte de Francia y toda la coalición aliada y las diferencias con Rusia en el manejo de esta coyuntura, que sin embargo en los últimos tiempos ha presentado algunos elementos coincidentes en torno al tema de Siria y la salida de Bashar el-Assad como elemento y foco de diferencia entre Estados Unidos y los otros aliados en torno a la transición política en Siria, que ha desangrado ese país en una guerra civil que lleva más de 250.000 muertos. Pero los atentados han sido un factor que ha influido en términos económicos, y se estima que el 1% del PIB de Francia puede costarle esta situación en una economía como la europea y en Francia en particular, que se acaba de recuperar. Pero la matanza en San Bernardino, en California, en Estados Unidos, con un balance ya de 14 muertos y 17 heridos, es otro elemento que viene a sumarse a esta situación delicada, porque justamente uno de los factores de esta guerra contra los islamistas, los yihadistas, los extremistas terroristas, es que ellos atacan en el centro y están en cualquier sitio, y entonces no es una tarea fácil la de cómo enfrentar en esta guerra a este grupo que tiene como uno de sus elementos básicos un ataque concentrado, bien articulado, que es letal en determinadas zonas, porque mata indiscriminadamente, no importa a quién tiene que matar. Por otro lado está la situación en América del Sur. Tenemos que esa decisión del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, de iniciar el proceso de juicio político en Brasil a la presidenta Dilma Rousseff, no es una decisión que tiene cordura frente a la coyuntura económica, y esto ha sido destacado por algunos periódicos internacionales. Es decir, la estabilidad económica y política de esta nación, y más cuando Cunha es un personaje cuestionado y sobre el cual también hay un proceso en curso sobre aspectos importantes de corrupción en Petrobras, puede llevar a la principal economía de América Latina a una situación más difícil. De hecho, el presidente argentino electo, Macri, ha estado un poco preocupado por esta situación, ya que Brasil es su principal socio comercial. Ahí tenemos las tensiones en Venezuela ante las elecciones del domingo, y son aspectos importantes. En el día de ayer, como habíamos comentado, el Banco Central Europeo tomó una decisión que se esperaba, y es que se anunciaron estímulos monetarios que los mercados consideraron menos agresivos de lo que se había vaticinado. Y el presidente del Banco Central Europeo anunció que la entidad prolongará el programa de compra de deuda pública y privada por 6 meses hasta marzo del 2017, pero no el incremento del volumen mensual de compra. Mientras tanto, la presidenta de la Reserva Federal aseguró ante el Congreso que la anticipada subida de los tipos de interés será un testimonio de los progresos de la recuperación económica del país. Ambas declaraciones arrastraron a Wall Street a pérdidas, y el índice de Dow Jones
se redujo un 1,42%, el selectivo Standard & Poor's se redujo un 1,44% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo un 1,67%. Todas las miradas de Wall Street están atentas al resultado del dato del Departamento de Trabajo sobre el empleo, que va a complementar la encuesta que comentábamos en el día de ayer. Y mientras tanto, los precios del petróleo, tanto el de Texas como el crudo Brent, repuntaron en el mercado. El de Texas 2,58 y el crudo Brent 3,17 en la víspera de la reunión de Viena en el día de hoy de la OPEP, en la que se discutirá el posible recorte de precios. Otro de los temas importantes del día de hoy es la reunión en Viena de la OPEP, en la que se espera que exista un enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, dos de las grandes potencias petroleras que rivalizan por influir políticamente en el Oriente Próximo. Irán ha instado a Arabia Saudita que recorte la producción de crudo ahora que el país se dispone a incrementar su propia producción de petróleo en cuanto Occidente levante las sanciones como está previsto el año próximo. La OPEP se prepara para una de sus reuniones más polémicas de su historia, después de que Arabia Saudita llevara a la OPEP por un nuevo camino centrado en producir más crudo ante el desplome de los precios del petróleo. Sin embargo, Irán muestra señales de que no está dispuesto a aceptar recortar su producción. Ya hemos reducido nuestra producción debido a las sanciones, han destacado de manera contundente. En relación a el 1.000.000 de barriles al día de producción que el país perdió a raíz de la imposición de varias sanciones por su programa nuclear en 2012. Arabia Saudita se benefició de la pérdida de Irán. La mayoría de miembros de la OPEP requiere reducir la producción de crudo del cartel desde el actual nivel que supera los 31 millones de barriles al día para hacer subir los precios del crudo. Pero las decisiones de la OPEP son por consenso, lo que significa que la oposición equivale a un veto. El barril referencial de la OPEP se vendió el miércoles a 38.46, lejos de los valores de más de $100 que marcó en junio del 2014. Su valor medio en lo que va del año se sitúa en $50.87, cuando en 2014 el promedio fue de $96.24. La apuesta de la OPEP a que la demanda petrolera subirá consistentemente en 2016 tiene un problema. El consumo es muy difícil de predecir. Desde 2010, las tres mayores pronosticadores de oferta y demanda del mercado petrolero, la Agencia Internacional de Energía, la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos y la propia OPEP, rara vez han acertado en sus predicciones de corto plazo del crecimiento de la demanda. Por ejemplo, en diciembre del 2014, la Agencia Internacional de Energía predijo que la demanda petrolera se incrementaría en 900.000 barriles al día en 2015, pero en su revisión más reciente dijo que el consumo se incrementaría en 1,4 millones de barriles al día este año 2015. De acuerdo a los analistas, en promedio, las predicciones de las agencias para el año siguiente se han desviado de los informes de consumo publicados posteriormente en cerca de 600.000 barriles al día desde 2010. Es decir, que las previsiones hacia adelante siempre han estado con un margen de error de 600.000 barriles desde el 2010. Estas prognosis erróneas resaltan los retos que enfrenta la OPEP hoy, cuando los ministros del grupo se reúnen en Viena. Algunos países desean recortar la producción para impulsar los deprimidos precios, mientras que Arabia Saudita ha indicado que mantener el bombeo a su nivel actual sacará del mercado a los productores que necesitan que los precios estén altos, porque su costo de producción también es más alto. Los analistas aseguran que es poco probable que el grupo cambie su curso. Pese a las oscilaciones del precio del crudo alrededor de los $40, el problema más amplio del mercado se halla en que los productores de la OPEP y los de Estados Unidos se encuentran enfrascados en una batalla por participar en el mercado que ha inundado el mundo de petróleo. La política de la OPEP descansa sobre
el incremento del consumo que se va aumentando eventualmente y que absorberá el inventario de exceso y permitirá incrementar de nuevo el precio. Es decir, que esa política va orientada en esa dirección, que ese incremento del consumo va a incrementar y va a absorber el inventario que existe en exceso en este momento y eso va a favorecer el incremento de precios. Mientras tanto, el viceministro de Petróleo de Arabia Saudita sostuvo que la diferencia clave entre la caída actual de los precios y la depresión histórica de la década de los 80 es que esta vez la demanda continúa creciendo. Una semana después destacó que el sector petrolero necesita continuar o incluso incrementar sus inversiones para expandir la capacidad para mantenerse a la par con el incremento del consumo. La Agencia Internacional de Energía, la PEP, han dicho que la demanda se ha incrementado entre 1,2 millones y 1,4 millones de barriles al día para el próximo 2016. Las predicciones de la demanda a menudo están un margen de error de cierta importancia, debido a que son un cóctel de supuestos, a menudo basados en datos incompletos y variables, como el crecimiento económico global, que está sujeto a muchas incertidumbres, y las oscilaciones entre los precios del crudo y los tipos de cambio de las diferentes divisas. Incluso los datos en retrospectiva no son definitivos y se pueden hacer reajustes a la demanda global, incluso años después de publicar las primeras cifras. Los analistas del mercado del petróleo dicen que es un arte más que una ciencia en muchas formas estas predicciones del consumo mundial del petróleo. En 2015 la caída de los precios, más marcada y larga de lo que se esperaba, ha resultado ser un reto importante para aquellos que anticipan e interpretan el mercado petrolero. Hace 12 meses pocas personas habían predicho que el precio del crudo estaría donde está ahora y usualmente tales declives han estado asociados con una desaceleración económica y ya vemos que China, el principal consumidor del mundo, pues ha estado desacelerado, acompañada por una contracción marcada en el consumo. En cambio, el consumo se ha incrementado en el año 2015 y las predicciones de aumento de la demanda de estas agencias tratan de pedir fluctuaciones pequeñas. Vamos a esperar los resultados de esta reunión de Viena para ver cómo se va a equilibrar estas posturas, de manera que veamos el lunes cuáles son los resultados de esta reunión. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.